Entonces nosotros queremos comenzar esta tradición para poder educarnos también en nuestro propio idioma, nuestro idioma de origen, y después continuar nuestro aprendizaje, nuestro entrenamiento en el idioma de esta nación, el inglés, que es también necesario. Sin embargo, a veces es bueno repasar las mismas cosas, las conferencias, el entendimiento inicial en nuestro propio idioma, ¿verdad? Y también la comunidad hispana tiene un cierto tipo de espíritu que necesitamos traer acá también al movimiento. Ese va a ser nuestro aporte también al movimiento de unificación. El espíritu de familia, de pareja, de hijos, siempre alrededor, y el compartimiento. Entonces, ahora vamos a ser breves, por supuesto, pero yo siempre recuerdo algo que me decía mi madre espiritual, la persona que me invitó al movimiento, es los servicios dominicales, las reuniones de domingo no son solamente para recibir un mensaje de Dios, lo cual es importante, siempre hay un mensaje de Dios para todos, pero me decía, también igualmente importante o a veces más importante es la posibilidad de reunirnos como miembros, como familias, para leer juntos la Biblia, para leer juntos el principio y para tener un tiempo de conversación, de compartimiento. Eso se hace a veces incluso mucho más importante que la parte formal en sí misma. Entonces, eso siempre ha estado presente en mi corazón, en mi mente, y a veces, aunque las reuniones resultan pequeñas, otros días van a ser más grandes, siempre tienen que ser valiosas. Entonces, el mensaje que yo preparé para hoy día tiene que ver con algo que Jesús nos enseñó. ¿Okay? Entonces, yo quiero leer una parte bíblica que está en Mateo. En Mateo capítulo 25, a partir del versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo:
siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la historia interesante de la Biblia. Y lo que quería compartir con ustedes era esto, algunas reflexiones relacionadas con esto. Por lo menos ahora leí más tranquilo la Biblia que el otro día, que no podía leer. La persona que viene acá se va a dar cuenta que hay la luz, ¿verdad? La luz es interesante acá, no permite leer, especialmente cuando uno necesita lentes. Ok. Bueno, mi reflexión acerca de esto es la siguiente. No sé si se comprendió la historia, ¿verdad? Un siervo recibió 5, otro siervo recibió 2, uno recibió 1 nada más. El que recibió 5 lo multiplicó con el tiempo. El que recibió 2 lo multiplicó, dobló lo que tenía. Y el que recibió 1 tenía miedo porque conocía a ese señor. Dijo, este señor es medio abusivo, a veces está sacando plata del resto de la gente, no trabaja, no hace nada, pero solamente quiere las ganancias. Y por eso, porque yo lo conozco, voy a enterrar su talento ahí y cuando regrese se le voy a dar el mismo talento, no voy a hacer nada. Una cosa así, ¿verdad? Sin embargo, las otras personas de manera también más abierta, más inteligente, más, ¿no? Todo, decidieron hacer su trabajo y multiplicarlo. Entonces fueron ensalzados por eso, ¿verdad? Su vida futura fue muchísimo mejor. ¿Okay? Entonces, algunos de ustedes vienen aquí por primera vez. ¿Por primera vez? No, la mayoría. Primera vez. Okay. No, ustedes ya los conozco de siglos. Ha cambiado un poco porque se ha cortado el pelo. No, quiero decir al movimiento, a las reuniones nuestras por primera vez. Lo que queremos hacer es de que, habiendo algunos miembros ya, podemos traer gente invitada por primera vez, ¿verdad? Cosas de manera que puedan ir conociendo las cosas que nosotros enseñamos también. Bueno, mi reflexión es esta, ¿no? Especialmente entre miembros, ¿no? A veces nosotros hemos recibido cierta educación en nuestra familia. Nuestra familia nos ha educado de una manera, nos ha conducido para salir adelante en la vida de una cierta forma. Cada uno es un poquito diferente, ¿ya? Cada uno se ha esforzado en su vida para hacer algo. Nosotros tenemos la creencia firme de que Jesús intervino también de manera especial en nuestras vidas, educándonos a través de nuestros padres y a través de nuestras iglesias, para que podamos vivir una vida mejor. Y después, a través sobre la base de esta educación cristiana que recibimos, sobre la base del trabajo y la enseñanza de Jesús, fuimos conducidos también a un entendimiento un poquito más moderno de las Escrituras Sagradas, ¿no? En este tiempo especial. Nosotros creemos que estamos viviendo en un tiempo especial. Y en este tiempo especial, sobre el fundamento de lo que nosotros aprendimos de Jesús, recibimos el principio, ¿no? El principio divino viene a nuestra vida como un testamento completo, como algo que está completando lo que nosotros ya entendimos antes. Y viene para recordarlo y viene para clarificarlo, ¿no? Para que nuestras vidas puedan ser también más excelentes, especialmente en el orden interno y si es posible también en las cosas externas, ¿verdad? Entonces, con todo lo que nosotros recibimos, lo que nosotros entendemos es
lo que por lo menos de mi parte, ¿no? Mi reflexión es, Dios, el Padre Celestial, nos entregó a lo largo de nuestra vida cierto tipo de cosas, talentos. Algunos de ellos nacieron con nosotros. Hay algunos talentos innatos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que nace con el talento innato que le gustan las matemáticas mucho y a través de su vida se va perfilando, ¿no? En tareas, en profesiones que tienen que ver con los números, ¿no? Con la contabilidad, con la economía y todo eso, ¿verdad? Y hay personas que nacen con talentos innatos para la música, para tocar instrumentos, para poder cantar, ¿no? Es algo que nace, que no necesita ser esforzado, ¿no? Y hay gente que nace, por ejemplo, con la habilidad para los idiomas. Hay gente que sufre para aprender un idioma más en su vida. Con las justas uno puede hablar el suyo, ¿no? ¿Verdad? Y le resulta difícil aprender otro a veces, ¿no? Pero sin embargo, usted ve gente que no necesita estudiar y sin embargo aprende 1, 2, 3 idiomas y es como si nada, ¿no? Entonces esa gente también tiene un talento particular, especial, ¿no? Hay gente que nace con un talento con varios talentos. Venía conversando con este hermano de Perú, que recién nos estamos conociendo, y me dice que él ha hecho todo tipo de trabajos. Y me dice, comenzó vendiendo cuadros, frames, ¿no? Los marcos, y después se convirtió en pintor. Y también canta, y también hace varias cosas. Entonces maneja varias áreas de la vida que fue desarrollando sobre el fundamento de un talento, ¿verdad? Y así es, a lo largo de nuestra vida, felizmente, a través del trabajo, la enseñanza que nos da nuestra familia, la enseñanza que nos da Jesús, la enseñanza que nos da el principio divino, vamos como redescubriendo talentos. Hay gente, aquí en la Biblia dice, hay gente que es buena para hablar. No todos son habladores, no todos pueden, mucha gente tiene mucho entendimiento, pero no tiene la capacidad como innata para explicarlo bien, ¿no? Entonces, hay gente que nace con esa habilidad, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene una rama, una cierta manera de salir en la vida y servir con ello a los demás, ¿no? Entonces, cada uno tiene talentos y tiene habilidades que nacieron con uno. Y hay otros, cada uno de nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra existencia también otras cosas. Hemos ido aprendiendo y los hemos ido desarrollando y los hemos ido esforzando. Por ejemplo, en nuestro movimiento, para los que conocen de nosotros como miembros, mucha gente aprendió a través de una situación dura, difícil, cómo recaudar fondos, por ejemplo, ¿no? Hay gente que nunca en su vida se imaginó vendiendo cosas en la calle, ofreciendo. Sin embargo, a través de esa actividad económica, el corazón, la mente, una serie de cosas son como disparadas, ¿no? Y entonces uno comienza a aprender más de lo que uno se imaginó en su vida, ¿eh? Haciendo cosas que jamás podría haber hecho de no haber encontrado el movimiento. Entonces, de todas maneras, nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestra personalidad total se engrandece de todas maneras, ¿no? De maneras que si a un unificacionista lo sueltan en paracaídas en cualquier parte del mundo, no se va a morir, ¿no? Porque está entrenado para la vida, digamos, ¿no? No solamente para sobrevivir, sino que para ser grande, en otras palabras. Entonces, pensando en eso, ¿no? A veces uno ha vivido una vida, especialmente la gente que ha seguido una meta religiosa en su vida, ¿no? Especialmente unificacionistas, trabajando duro en ese campo también, ha hecho logros, ha logrado muchas cosas en este campo. De repente a veces hay momentos en que como hay periodos como de que uno se estanca, ¿no? y comienza a pensar qué más viene después, ¿no? ¿Para qué
todas estas cosas que yo he hecho, ¿qué más puedo hacer? A veces hay periodos también difíciles, ¿no? Oscuros en la vida espiritual, ¿no? Que uno no sabe qué más va a pasar y qué cosa es lo que se supone que tiene que hacer, ¿no? Entonces, pensando en este versículo bíblico y pensando en algunas cosas sobre las cuales he estado conversando con hermanos y hermanas alrededor, saqué algunos puntos, ¿verdad? Que yo escuché de hermanos mayores, de hermanas mayores, consejos de algunos maestros, de algunas personas que han salido adelante en la vida en los momentos más difíciles, y los extracté y los puse aquí. A veces he compartido con algunos de ustedes personalmente, pero hoy día quería repasarlos en público de nuevo. Estos puntos son los siguientes, ¿no? Hay que invertir los talentos que tenemos en la vida. ¿Sí? Hay talentos innatos y hay talentos que los hemos aprendido, habilidades que las hemos aprendido. Si los tenemos solamente allí guardados, no son fructíferos, no van a hacer nada, los tenemos por tener, ¿no? Los tenemos por tener. Entonces, tenemos que sacarlos, invertirlos, multiplicarlos por nuestro propio bien, ¿ya? Uno de esos puntos que yo rescaté de todas esas cosas que siempre he escuchado en los entrenamientos, en los seminarios y en las conversaciones es para poder invertir bien nuestros talentos y nuestras habilidades en la vida, primero es interesante, dice, desarrollar un don creativo. Cualquiera que sea el don que tú descubres en ti mismo, hay que tratar de desarrollarlo, ¿ya? Por ejemplo, la Biblia dice, las luces no fueron hechas, los candelabros no fueron hechos para ponerlas debajo de la mesa, fueron hechas para ponerlas encima de la mesa. De esa manera pueden alumbrar a los demás, ¿no? Entonces, no tiene sentido una luz o un talento o una habilidad para guardarlo, hay que exponerlo, hay que ponerlo al servicio de los demás. ¿Sí? Hay que desarrollar un don creativo, ¿ya? Y hay que utilizarlo. Okay. Segundo punto es, hay que encontrar siempre una manera o varias maneras de continuar nuestra educación en un área que sea de interés. Porque a veces uno piensa, yo ya aprendí, yo ya fui a la escuela, yo ya aprendí esto, yo no necesito más. O yo ya domino esta área y ya no voy a interesarme en nada más, mi vida está hecha. Pero siempre es bueno, ¿no?, encontrar la manera, ¿no?, de continuar nuestra educación, especialmente en el área que a uno le guste más, ¿ya? Otro punto es, hay que entrenarse para llegar a ser exitoso financieramente. Ese es un punto que a mí me interesa en particular. Yo he visto, hay algunas personas que son súper exitosas financieramente, ¿ya? Tienen una fortuna natural, ¿ya?, para eso, ¿ya? Y se han preocupado de ese punto también, ¿ya?, y lo han desarrollado, ¿ya? Algunos no pensamos mucho tanto en esos aspectos, sin embargo son absolutamente necesarios también para la vida. Si no es para nosotros, para nuestros hijos también, ¿eh? Entonces, ese es un punto que aconsejan los religiosos de manera más actual ahora también, ¿no? Hay que entrenarse para llegar a ser más exitoso financieramente, ¿eh? Ese es un punto también, no solamente en los aspectos espirituales, pero también en los aspectos más prácticos, ¿ya? Y la gente que está bien desarrollada en esta parte, en las iglesias, ustedes han visto, hay muchas iglesias cristianas que hablan acerca del éxito externo, también de la excelencia externa, del éxito económico, ¿no? Y eso está bien porque eso es lo que se supone que tenemos que hacer en la vida. Tenemos que dar testimonio, mostrar los frutos también de cómo Dios obra en nuestra vida también. ¿Okay? Entonces, ellos dicen también que
no es solamente un entrenamiento de tipo económico y financiero, sí, se tiene que hacer eso, pero también una parte importante, dice en el fondo de todo esto, es que hay que orar también. Hay que orar a Dios y hay que decirle, Padre Celestial, yo merezco también tener fortuna, sin ninguna vergüenza, porque a veces uno siente como, no merezco esto, o hay una cierta actitud religiosa del pasado que a veces exaltaba la pobreza, ¿no? Como si fuera bondad, pero en realidad la pobreza es como fruto del pecado, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas, dicen ellos, hay que cambiarlo, porque nosotros hemos nacido para realizar la bendición también de prosperidad en nuestra vida, ¿ya? Dice ellos, tienen que orar diciéndole al Padre Celestial que también merecemos tener fortuna externa. Me parece interesante y me parece que, por ejemplo, hay cosas que uno a veces no piensa mucho y necesita pensarlas y necesita practicarlas, ¿ya? Que otro consejo también, otro punto importante es, hay que siempre buscar el consejo o la asistencia profesional para sobrepasar un problema personal o familiar. Aún como gente religiosa, nosotros tenemos que buscar muchas veces en los momentos más difíciles de nuestra vida asistencia profesional, ¿ya? Porque la Biblia tiene respuestas, porque el principio tiene respuestas, pero a veces tarda mucho tiempo y muchos años en poder descifrar las respuestas también, no las entendemos. Y a veces es necesario recurrir, cuando tenemos problemas personales o problemas familiares, es necesario recurrir a alguien que sepa de esto y que pueda aconsejarnos adecuadamente. O sea, es necesario estar preparado, listo para buscar el consejo, para buscar la asistencia profesional, ¿no? Porque si no, a veces no podemos salir ahí. Dios no va a resolver nuestro problema solamente porque estamos solitos orándole a Dios, ayúdame. Es como esperar un milagro, ¿no es cierto?, sin hacer nada. Necesitamos, a veces no encontramos la respuesta en nosotros mismos. Necesitamos consultar con alguien más para resolverlo apropiadamente. Y a veces muchos problemas personales, muchos problemas de pareja o muchos problemas familiares podrían ser evitados, si nosotros pudiésemos estar abiertos también para este tipo de situación. ¿Okay? Entonces, ese es un buen punto para pensar, ¿no? Hay mucha gente religiosa que cree que no es necesario recurrir a la ayuda profesional, pero sí es necesario, ¿no? Otro punto es, hay que aprender varias áreas de experiencia o conocimiento que todavía no dominamos ahora para ser más efectivo día a día. O sea, las personas más admirables para mí son aquellas que siempre están aprendiendo más cosas. Saben cosas y las dominan, pero están siempre aprendiendo más y más para poder ser mejores, ¿ya? Entonces, otro punto también importante es, hay que cuidar la salud física y mejorarla, ¿no? Este punto a veces no era tratado en general en las iglesias, en las congregaciones religiosas, porque se suponía que nosotros teníamos que darle mucho énfasis en el aspecto solo espiritual, ¿verdad?, de las cosas, ¿no? A veces se desechaba las cosas materiales, físicas, incluso la salud física también. Sin embargo, es necesario cuidar de la salud física, porque nosotros hablamos mucho, ¿no?, de esta situación. Nosotros creemos que nuestro cuerpo fue diseñado para ser la morada de Dios, por supuesto. Sí, nuestro cuerpo físico fue diseñado para ser morada de Dios, ¿no? Para que Dios pueda sentirse cómodo, tranquilo, ¿no?, alojado ahí en un lugar bueno también, ¿no? Además, con el principio divino hemos entendido de que el cuerpo físico es un vehículo
para que nuestro ser espiritual pueda desarrollarse apropiadamente. Cuando el cuerpo físico o este vehículo está en buenas condiciones, también nuestro crecimiento y desarrollo espiritual es más efectivo también, ¿no? Por supuesto, el mundo espiritual, el mundo del espíritu, de nuestro ser espiritual es importantísimo, es más fundamental, pero eso no quiere decir que tengamos que descuidar nuestro cuerpo físico, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra salud y sobre ese fundamento nuestro desarrollo espiritual también puede ser más efectivo, más grande. ¿Okay? Okay. Otro punto es, y a mí me pareció particularmente bien interesante esto, con eso ya voy a terminar, solo para repasar algunas cosas, es muchos líderes religiosos, muchos miembros exitosos en nuestro movimiento también aconsejan de que hay que orar para llegar a ser una mejor persona, porque a veces uno ora con un sentimiento equivocado, dice, siempre uno está orando por otros, ¿verdad? Es como, oro por la hermana porque la veo que no es buena y que tiene que mejorar en su vida. A veces tenemos una actitud media arrogante, así ¿no? Vemos a los demás y dice, pobrecito, pobrecita, no, le falta mucho. Y uno ora a Dios por ellos, pero no ora uno por uno mismo, ¿no? Uno tiene que orar a Dios también pidiéndole que lo transforme a uno en una persona mejor también, ¿no? Por favor, Padre Celestial, ayúdame para poder ser una mejor persona, ¿ya? Quiero ser una persona más humilde, quiero ser una persona más agradecida, quiero ser una persona más positiva, quiero ser una persona más amante. A veces uno no piensa en eso. Yo soy como soy, por ejemplo, ¿no? Y un día entré a una oficina de nuestro movimiento y el hermano que atendía ahí me dice, ¿por qué siempre estás serio? Y yo no me había cuenta que andaba con la cara serio, ¿no? Nunca nadie me había dicho en mi cara una cosa así. Es decir, uno se mira en el espejo, uno pasa y la gente a veces, claro, uno a veces tiene una cara no tan positiva, ¿verdad? Uno piensa en esa cosa y tiene que haber alguien que valientemente le diga a uno en su cara, ¿no? Es como, ¿por qué no sonríes? ¿No? Entonces uno recién como que se choca, ¿no? No había pensado en eso. Yo pensé que estaba viviendo normal, ¿no? Pero es importante, ¿no? Uno tiene que ser una persona, uno tiene que orar también para ser una persona más positiva, una persona más amorosa también con los demás, ¿ya? Es una cosa que tenemos que pensar. En otras palabras, tenemos que orar por los demás y por el bienestar de los demás con corazón bueno, pero también tenemos que orar por nuestro propio desarrollo, por nuestro propio cambio, porque a nosotros, a cada uno nos falta mucho, ¿eh? Mucho. Entonces tenemos que orar por nosotros mismos, ¿okay? Y otro punto, otro consejo, un último consejo es hay que también recurrir, hay que estudiar materiales de crecimiento, desarrollo personal también. Por supuesto, siempre es bueno estudiar la Biblia, ¿ya? Y como la gran mayoría de latinoamericanos venimos de una raíz católica, que es excelente, que es muy bueno, pero que adolece de algunas cosas. En el mundo, en el ambiente católico, a veces no se incentiva mucho la lectura de la Biblia. La sabemos porque nos dicen, pero no hacemos muchos esfuerzos para nosotros mismos leer. Otro punto también, cuando nos hacemos unificacionistas, nos quedamos a veces ahí también, pensando que ya sabemos todo, cuando en realidad hay tantos recursos y tanta información que necesitamos también leerlo y estudiarlo más por nuestra propia cuenta. Hay algunos hermanos en el movimiento que han hecho selecciones, colecciones de todo lo que se enseña en el unificacionismo. Hay hermanos felizmente en el mundo que han hecho enciclopedias del material que tenemos. Es un material riquísimo
pero la gran mayoría de miembros unificacionistas utiliza apenas un pequeño porcentaje de las cosas que existen. Muchos nos quedamos tranquilos, ya escuché mi seminario de un día, ya escuché mi seminario de 3 días, ya escuché el de 21 y algunos han hecho 40, pero aún así hay muchas cosas, Entonces, felizmente hay gente que se ha preocupado y ha coleccionado y está poniendo al servicio de los miembros también eso. Hay enciclopedias que va a servir mucho para nuestra ayuda personal también. ¿Ya? Están disponibles, ni siquiera a veces tienen ningún costo financiero. ¿Ya? Nosotros tenemos que pensar, todavía no sé suficiente, necesito todavía seguir estudiando y aprendiendo. ¿Ya? Aparte de eso, aunque la Biblia es importante y el principio divino es importante, también es muy necesario recurrir a tantos materiales educativos complementarios que existen ahora son recursos que están ahí. El Internet, por ejemplo, nos abre una ventana tremenda para la información. Hay tanta información que uno no sabe cómo manejar esa información, ¿sí o no? Yo no soy muy fanático de Facebook, pero cuando comienzo a abrir Facebook, cada rato, cada ciertos minutos aparecen cuantiosos artículos. Tantos que cuando uno encuentra uno bonito y quiere revisarlo en 10 minutos, después ya no lo encuentra porque ha entrado un montón de cosas más. Ya uno no sabe cómo usar esa fuente de información. Es muy importante entonces recurrir, saber, tener conciencia de que tenemos que utilizar también elementos y materiales de ayuda personal también, complementando lo que nosotros ya hemos aprendido. En general, este versículo bíblico sobre el cual quería hacer esta reflexión es esa: nacemos con talentos innatos y a través de nuestra vida desarrollamos otras habilidades y talentos. Sin embargo, podemos hacer mucho más. O sea, la vida física en realidad es corta, no es muy larga en nuestra vida. Hay gente que vive muy poquito y hay gente que vive muy largo. En general, aunque viva 90 años, el periodo de vida sobre la tierra siempre es corto. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tratar de utilizar este tiempo en nuestra vida mientras estamos conscientes, mientras estamos fuertes, mientras tenemos energía, para poder dotarnos, para poder potencializar esos talentos que hemos aprendido y que tenemos, y ponerlos al servicio también de mi propia felicidad y la felicidad de los demás. ¿Ya? Entonces, eso quería compartir con ustedes ahora. En otra ocasión habrá oportunidad para escuchar a ustedes también sus propias reflexiones y aprender más también juntos. ¿Okay? Por ahora les agradezco por su atención y quiero hacer una oración para concluir. ¿No? Nuestro amado Padre Celestial, Padre, te damos muchas gracias, Padre, de nuevo por permitirnos estar vivos en este tiempo tan especial, por habernos hecho conocer, Padre Celestial, tantas cosas bellas, Padre, que tú has enseñado y revelado a través de los tiempos, por habernos permitido conocer a tantos hermanos y hermanas, Padre, de diferentes partes del mundo, a través de los cuales también nosotros estamos aprendiendo tanto. Padre, queremos agradecerte por todas las bondades que tú siempre pones a nuestro alcance, Padre, en nuestro servicio durante nuestras vidas. Queremos esforzarnos para poder, Padre, utilizar de todas estas posibilidades y mejorar nuestra vida. Padre, porque entendemos que tú quieres que nosotros seamos felices individualmente, entendemos que tú deseas, Padre, la felicidad nuestra como parejas y como familias, y deseas, Padre Celestial, también que con todo lo que hemos recibido en nuestra vida podamos también expandir esa felicidad a quienes nos rodean, Padre, a nuestras familias físicas, a nuestros amigos y amigas, a nuestros familiares en general, y colaborar, Padre, contribuir para la mejora, Padre Celestial, de nuestra sociedad, de nuestras naciones, Padre, también. El mundo está confuso, Padre,
muchas veces violento, Padre Celestial, destructivo. Sin embargo, Padre, tú nos has ofrecido todos estos recursos para que nosotros podamos ser como la sal que preserve, Padre Celestial, la corrupción de esta tierra, como la luz, Padre Celestial, que ilumine la oscuridad, como las personas, Padre Celestial, que causen realmente un efecto grande, Padre, que cambien realmente este mundo, Padre, para el bien. Gracias por todo. Quiero ofrecer esta oración, Padre, agradecido nuevamente, ofreciéndola, reportándola en el nombre de la familia Sánchez, una familia bendecida central, pensando siempre en la bendición de tu amado Hijo. Amén. Achú.